Hola, hola, Dios te bendiga, bienvenidos a este nuevo programa de Odres Nuevos, con la intención permanente de que la reflexión a partir de lo que nosotros digamos pueda calar hondo en tu vida, puedas vos aún multiplicarla y que en todos los niveles pueda ser un instrumento para la renovación de nuestras vidas, de nuestras congregaciones y de la Iglesia del Señor en cada una de las naciones. Un abrazo especial para todos los pastores, les amamos, les bendecimos, estamos felices con Pablo de que tantos pastores estén conectados cada lunes a este programa, que creo que se ha podido crear y esperemos que esto crezca, un espacio para que también los siervos y las siervas de Dios tengan la oportunidad de reflexionar, que normalmente en la actividad, en la vorágine del ministerio no siempre tenemos ese huequito, ese espacio para hacerlo. Buen día, buenas noches, mejor dicho, Pablo, porque esto va... ¿Cómo estás, Carlos? Es una alegría de saludarte y bueno, veo que seguís con ese hermoso cuadro de Pérez Becerra ahí detrás tuyo. Pérez Becerra es un gran pintor argentino y se caracteriza en sus telas precisamente porque las termina trazando un círculo, como se ve ahí alrededor del plato de fruta que adorna ese cuadro. Así que muy bueno. Tengo uno acá atrás y otro delante del mismo pintor, así que veo los círculos y me inspira el círculo hermenéutico de la acción, del texto bíblico al texto de la realidad, ida y vuelta. Exacto, muy bueno. Esta es la idea, ¿no? Poder reflexionar un poquito a la luz de la palabra de Dios. Como vos sabés, el pastor Pablo Deiros hizo una tarea monumental de edición general de la Biblia de la Nueva Reforma para el quinto o los 500 años de la Reforma en el 17. Pero es una Biblia que nos sirve para todo, ¿no? Para todo momento y especialmente para lo que viene. Yo tuve el privilegio también de participar escribiendo las introducciones a cada uno de los libros y te queremos, como en cada programa, recomendar que puedas conseguirte un ejemplar de la Biblia de la Nueva Reforma. Esto lo publica Editorial Peniel, vos podés entrar allí libremente a la página, a la web de Editorial Peniel, y ellos te van a indicar de qué manera vos podés conseguir un ejemplar de la Biblia de la Nueva Reforma. Y en este programa lo que estamos tomando es cada uno de los libros, usando un poquitito esas introducciones proféticas como bosquejo, como guía, pero a partir de allí, como lo hemos llamado, esto es un conversatorio, donde el deseo de nuestro corazón es que no sea un diálogo de dos, sino que todos los que están allí conectados en esta noche al programa puedan también compartir, hablar en familia, chatear a través de ahí del canal de YouTube, y de esa manera también podés hacer oír tu opinión sobre alguno de estos temas. Pablo, hoy tenemos... ya habíamos empezado el lunes pasado con una introducción general al libro de Éxodo. Para los que no lo pudieron ver, el libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia y es un libro cuyo tema central es la liberación. El leitmotiv del libro de Éxodo es que Dios es el Dios que nos sacó de la casa de servidumbre. En el contexto histórico lo hizo con Israel, sacándolo de la opresión en Egipto, pero también en el contexto global, a nosotros en Cristo Jesús nos sacó de casas de servidumbre. Pero nos estamos planteando en la reflexión si en la práctica todavía a nivel personal y a nivel congregacional y sobre todo a nivel de la misión
de la iglesia, no estaremos todavía ligados, atados a algunas servidumbres. Y sobre todo cómo la iglesia en este tiempo, con tanta crisis, con tantas tinieblas en el mundo, con un panorama tan incierto, cómo la iglesia en el ejercicio de su misión puede ser un instrumento de liberación, de sacar de las servidumbres a la gente, a las familias, a los pueblos. Así que hoy vamos a entrar en uno de los puntos. Obviamente, para los que se están sumando a Odre Nuevo, disculpen los que ya estuvieron en otros programas, pero me parece que para que nadie quede en el camino, no estamos haciendo un análisis exegético versículo por versículo, estamos apenas abriendo una ventanita a cada libro de la Biblia. Esta ventana, en el caso de Éxodo, es la ventana de la liberación, y dentro de cada libro espigamos 3, 4, 5 versículos, y de cada versículo sacamos un eje para la charla, la reflexión, pero sobre todo un eje que creemos que la iglesia tiene que llevar adelante en su misión. Y hoy, Pablo, te propongo que el primer eje gire alrededor de este versículo. Mirá cómo dice Éxodo 1:14, dice: y amargaron, los que hace referencia, el sujeto son los egipcios, ¿no? Amargaron su vida, la vida del pueblo de Dios, con dura servidumbre y en toda labor. Y entonces yo quiero proponerte, Pablo, que empecemos a charlar de una iglesia que libera a los explotados en un mundo donde la injusticia social cada vez es mayor. Creo que la iglesia tiene que tener una voz y una acción de liberación de los más necesitados. Exacto, exacto. Quizás, Carlos, conviene comenzar por definir un poco qué es lo que uno entiende por liberación. Liberación, especialmente en el siglo XX, en la segunda mitad, diría, del siglo XX, se ha cargado de una cierta carga semántica. Por eso es necesario que cuando vamos al texto bíblico y tomamos el tema de la liberación, conviene que nosotros de alguna manera definamos de qué estamos hablando. Evidentemente, en el concepto bíblico, el vocablo liberación, aún en el marco de la Biblia, el vocablo liberación tiene una amplitud de significados muy interesantes, desde una comprensión política o social o económica o cultural o incluso religiosa. Obviamente que el ángulo o la perspectiva religiosa o espiritual es la que los lectores de la Biblia y aún los estudiosos de la Biblia destacan de manera casi preferencial. Un poco como sugerías vos al principio, la imagen de la liberación, del éxodo del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, unido al relato del Evangelio en cuanto a la vida, el ministerio, la muerte y resurrección de Cristo como instrumentos de liberación, son entendidos básicamente desde una perspectiva espiritual. Y esto es coherente con el mensaje de la Biblia de tapa a tapa. Pero hay otras dimensiones que también discute la Biblia en torno a este concepto de liberación. De hecho, el éxodo mismo fue una liberación política. La salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto es considerada como el nacimiento de la nación de Israel. Israel empieza a ser pueblo a partir de ese momento. Hasta entonces eran clanes, eran tribus, eran, digamos, familias de origen semita que iban
buscando la tierra para establecerse, desde Abraham pasando por sus hijos y sus nietos. Esa fue la historia. Pero el éxodo, la salida de la esclavitud en Egipto, marca el nacimiento de la nación con, digamos, en términos bastante amplios, con un fuerte contenido de carácter político. Pero también en el mismo acto hay toda una liberación de carácter social y económico, en el sentido de que de veras este pueblo estaba esclavizado. Los detalles que da el propio libro de Éxodo muestran la crudeza de esa opresión. Justamente coincidió la presencia por algo más de 3 siglos de los hebreos allí en la tierra de Egipto, a partir de José, Jacob y demás, coincidió con un tiempo, una especie de época de oro en la corona faraónica, que se tradujo en proyectos faraónicos, cabe la expresión, de construcción y demás. Y eso se hizo con el sudor, con el sufrimiento, con la masacre de los hebreos sometidos a condiciones de esclavitud. La situación del pueblo estaba totalmente dependiente de la voluntad de las jerarquías faraónicas, y para ellos salir de esa condición fue una verdadera liberación social de la esclavitud, económica, porque se llevaron, después de las plagas y todo lo demás, se llevaron una buena cantidad de oro y de elementos preciosos de parte de los egipcios, marchando hacia su libertad. De manera que el concepto amplio de liberación se aplica en toda su magnitud a lo que este hecho marcador de época y este hecho histórico fundamental presenta. Nosotros podemos enfocarnos quizás un poco más ahora en considerar la dimensión socioeconómica, ¿verdad? Que están de actualidad en el momento presente, y ver detrás de la acción redentora, de esta acción liberadora de Dios de su pueblo, de la esclavitud en Egipto, qué elementos son de aplicación a nuestra propia necesidad de liberación socioeconómica en el tiempo en que nos encontramos. Y esto sin dejar de lado las otras dimensiones, ¿no? La dimensión política o cultural, y especialmente la dimensión espiritual. Bueno, sobre la base de esta introducción tan clara que vos estás haciendo, Pablo, digamos, pongámosle un poquito de marco a la realidad presente, ¿no? Tal como vos proponés. En primer lugar, estamos en un mundo y el mundo después de esta pandemia lo ha agudizado, donde la desigualdad social es cada vez más obscena. Estaba leyendo un informe que publicó el diario La Nación sobre Etiopía. Etiopía había logrado, a través de algunas políticas muy sabias, pasar de un 50% de pobreza y casi indigencia a un 26%. Es decir, había avanzado de una manera extraordinaria. Pero en los meses de la pandemia prácticamente retrocedió todo lo que había avanzado a lo largo de casi una década. Y las desigualdades sociales entre los que más tienen, que en general no son los que han perdido, y los que menos tienen, que han caído de la pobreza a la indigencia, y en nuestros países de clase media a pobreza, esa brecha, esa grieta es cada vez más
amplia y cada vez más obscena, ¿no? Porque lo tremendo no es que haya las categorizaciones, sino que está habiendo un promedio de menos de $2 en mucha gente para poder vivir, $2 diarios para poder vivir, ¿no? Y la riqueza que queda cada vez en manos de menos gente y más acumulada, ¿no? Ese es el marco global, pero Sí. vayamos a nuestro continente, donde eso también se refleja de manera muy, muy clara, y a nuestro país, donde eso también se refleja de manera muy clara. Pero hablando de nuestro continente, estamos en presencia en las últimas décadas principalmente de algo que se ha convertido en un gran negocio para los políticos latinoamericanos, y es el negocio de la pobreza. Mantener a la gente en pobreza para luego ofrecerles subsidios, y de esa manera mantener el clientelismo político, pero mantener sobre todo a la gente sometida a pobreza, a indigencia, a niveles de calidad de vida infrahumanos, a lugares como tenemos en la provincia de Buenos Aires, donde se concentra el 40% de la población del país con niveles de pobreza, como decías vos el otro día, casi pornográficos, ¿no? Donde la gente sigue sin tener los servicios básicos, donde se les promete gobierno tras gobierno que pasa, que se va a resolver los problemas estructurales, y nunca se termina de resolver la situación de la gente. Este negocio yo creo que es algo que la Iglesia tiene que denunciar, porque la pobreza en la Biblia es un escándalo, no es una virtud. Esta es una de las diferencias, y me gustaría que entraras un poquito por ahí, Pablo. Me acuerdo cuando yo era alumno tuyo en el seminario que nos hiciste leer a Max Weber, Sí. y que nos hiciste entender un poquitito la relación entre protestantismo y el capitalismo, no el capitalismo salvaje de hoy en día, sino una perspectiva de promoción, de crecimiento, de trabajo, de riqueza en el bien común, ¿no? Para el bien común. Pero en la Biblia la pobreza no es una virtud. Esta es una diferencia con la Iglesia Católica, o con algunos sectores de la Iglesia Católica, que entienden la pobreza como una virtud. En la Biblia la pobreza, la miseria, la necesidad es un escándalo, es un motivo de tropiezo, ¿no? La palabra escándalo significa eso, tropiezo, ¿no? Entonces, me gustaría que guiarte en la reflexión, Pablo, hacia esa dirección. Sí, creo que así como necesitamos clarificar el concepto de liberación, también conviene clarificar el concepto de pobreza. ¿Qué es? Porque también la pobreza puede ser demonizada o puede ser exaltada, como vos estabas sugiriendo. Y a mí me parece que lo que hay que tratar de encontrar es descubrir a la luz de la palabra por qué cuando la pobreza se transforma en algo realmente demoníaco y algo que va en contra de la voluntad de Dios. Uno tiene que pensar, por ejemplo, en el modelo de Jesús y algunas de las cosas que la palabra dice en cuanto a Jesús, porque evidentemente Jesús era pobre, era un ser humano pobre, y dice la palabra, dice el apóstol Pablo, que él, siendo rico, se hizo pobre, es decir, adoptó la pobreza, y no por eso dejó de ser humano. Lo malo
de la pobreza es cuando la pobreza deshumaniza al ser humano. Cuando la pobreza se da, pero con contentamiento y con todo lo suficiente para vivir una vida humana plena, la pobreza no es tan demoníaca como nosotros muchas veces la pensamos. Lo explico de otra manera. Lo que hace mal de la pobreza es cuando la pobreza rebaja nuestra condición humana. Porque si no, lo contrario de la pobreza tendría que ser la prosperidad. Y la prosperidad, si bien es buena y es legítima y es la voluntad de Dios, no nos hace necesariamente humanos. Los países más prósperos del mundo son los más pobres en calidad humana. No necesariamente los países más pobres del mundo son los más felices de la tierra porque viven vidas humanas plenas. Yo creo que lo que hay que hacer es tratar de desnudar el concepto de pobreza y el concepto de abundancia, riqueza o prosperidad de esos componentes que nosotros les hemos agregado y que han desvirtuado sus verdaderos significados desde el punto de vista de la palabra de Dios. El escritor bíblico oraba diciendo: Señor, no me des pobreza ni riqueza, sino manténme con el pan cotidiano. Es decir, con aquello que yo necesito para vivir una vida humana digna, una vida humana plena, una vida humana feliz. Cuando Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, eso no significa un cheque en blanco para que nosotros seamos ricos y felices. Tampoco significa un cheque en blanco para que nosotros dejemos de vivir vidas miserables e infrahumanas. Lo que dice Jesús es que Él nos da una vida tal en Él para que podamos ser humanos, seres humanos plenos en Cristo, como fue Él. Jesús no tenía muchas posesiones, mejor dicho, no tenía casi nada. La única propiedad privada que tenía Jesús era el manto sin costura que seguramente le había hecho la madre y que desde que salió de la casa lo llevó puesto hasta que se lo robaron, se lo jugaron a los dados los soldados romanos al pie de la cruz. Pero eso era suficiente para cubrir su desnudez y era suficiente para abrigarlo del frío y era suficiente para acompañarlo todo el tiempo y seguramente recordarle a su madre y el cariño que estaba traducido de su madre ahí en esa prenda. No podemos decir que Jesús era un pobre tipo, tampoco podemos decir que era un rico, era un ser humano pleno, lleno de alegría, de paz, de satisfacción y de gozo. Y se relacionó con los demás exactamente de la misma manera. Nunca Jesús le envidió un bien o una posesión a otro, ni quiso tener lo que otro tenía, como tampoco renunció a las cosas que tenía haciéndose un pobre mendigo dando vuelta por ahí, porque a Jesús le gustaban las cosas buenas de la vida. Una buena comida, un buen vino, una linda conversación con sus discípulos, pasar un rato agradable, disfrutar del alojamiento de una cama buena en alguien que lo hospedaba, tener el acompañamiento de un grupo de mujeres que lo servían y lo atendían. Eso lo hacía Jesús muy feliz, pero no necesitaba de riquezas para dejar de ser pobre, como no necesitaba una vida miserable para ser pobre y entonces de alguna manera pretender vivir una vida abundante. Creo que nos cuesta mucho, Carlos, a nosotros entender que más importante que la pobreza o la riqueza es qué clase de seres humanos somos. Si somos todo lo que debemos ser, sea que tengamos poco o que tengamos mucho. Uno puede tener nada y ser un miserable como ser humano. Uno puede tener mucho y ser un miserable como ser humano. Y yo creo que el ideal de Jesús es precisamente que
con lo que tenemos, como decía el apóstol Pablo, sé tener en abundancia y sé vivir en escasez, pero soy un ser humano completo. Ahora, dicho esto, como marco de referencia general, cuando sí tenemos, como vos decías, la responsabilidad como iglesia de denunciar todas aquellas estructuras, todos aquellos mecanismos, todos esos sistemas en el mundo que efectivamente están diseñados para reducir la humanidad del ser humano. Y algunos de ellos lo hacen corrompiendo al ser humano con riquezas y otros lo hacen oprimiéndolo y sumiéndolo en la más miserable de las pobrezas. En América Latina, esto segundo parece predominar sobre lo otro. Si nosotros estuviéramos en el Atlántico Norte y en el mundo desarrollado y en el primer mundo, quizás nuestra predicación sería a la inversa. Estaríamos, en lugar de condenar los factores que llevan a la pobreza, condenando a aquellos que llevan a una riqueza abusiva, a ese neocapitalismo del que vos hablabas, ¿no es cierto? O neoliberalismo abusivo del que hablabas. Aristóteles decía en la antigüedad que la verdad está en el medio. Santo Tomás repitió exactamente lo mismo. Y me parece que ese principio recorre especialmente todo el Nuevo Testamento. Y lo dijo muy claro el autor del Antiguo Testamento. No me des pobreza ni me des riqueza, pero dame todo lo necesario para vivir una vida humana plena, sin carencias, sin necesidades innecesarias. Así es, y tan cierto que la verdad está en el medio es que nosotros somos la iglesia del centro. Toda la verdad nosotros. Bueno, sí, es el desafío permanente en todas las áreas de nuestra vida, poder encontrar ese medio, ese centro, ese equilibrio que nos mantiene en balance, ¿no? Cuando nos desbalanceamos para un lado, para el otro, para un extremo o el otro, cuando nos polarizamos, empezamos a desequilibrarnos, a desbalancearnos emocionalmente, desequilibrarnos espiritualmente, desajustarnos materialmente, etc. Por eso que podamos encontrar permanentemente el centro. Y siempre enseñamos, ¿no?, que en la Biblia sí siempre encontramos las grandes doctrinas de la Biblia en tensión con otra gran doctrina, que pareciera que va en la dirección contraria, pero que lo que hace es mantener nuestra vida en perfecta tensión. ¿Sí? La Biblia afirma que la pobreza es un escándalo en el sentido de lo que Pablo decía recién, ¿no? Cuando la pobreza es, como en el caso de Israel, provocada por alguien que oprime a otro, pero la Biblia también dice que la prosperidad, entendida como nuestro Dios, se convierte en nuestro opresor también en la vida, ¿no? En lo que estábamos compartiendo recién, ¿no? A mí me parece que además de la denuncia de la que hablábamos, de cualquier sistema, estructura, mecanismo, estrategia de poder para mantenerse en el poder más allá de los límites del poder en una democracia y más allá de los límites de tiempo, porque los políticos cuando llegan al poder quieren correr los alambrados muy rápidamente, ¿no? Ir más allá de los límites que el propio sistema republicano, democrático, les permite y tener atribuciones que no le corresponden al Poder Ejecutivo, por ejemplo, pero también prolongar el tiempo, ¿no? Y la elección sea de la misma persona o del mismo partido, y se generan todos mecanismos tramposos donde en el propio gobierno se genera la propia oposición
para hacer esa alternancia y mantenerse continuamente en el poder, ¿no? Pero esto de lo que yo hablaba también tiene una incidencia, además de la denuncia de todo eso, tiene una incidencia en la vida personal. Tenemos que decir que lamentablemente, por falta de una formación bíblica integral, buena parte del pueblo de Dios en América Latina no vive en situaciones de esta dignidad, ahora hablando de lo material, ¿no? De esta dignidad básica que debieran vivir. Muchos del pueblo de Dios pertenecen a los sectores más pobres de la sociedad en nuestro continente, ¿no? Así que lo que voy a decir es para que no solamente el contenido liberador de Éxodo aplique a la iglesia denunciando las estructuras opresivas de los poderosos, sino también para cada uno de nosotros, ¿no? Parte de este negocio de los políticos latinoamericanos, de los gobiernos latinoamericanos, de mantener a la gente en pobreza, sigue con, como explicaba antes, darle subsidios a la gente y de esa manera que la gente quede atrapada en el sistema perverso y los vuelva a votar, siga con ese clientelismo político. La palabra subsidio es una palabra latina compuesta por dos partes, sub, que significa debajo, y sidere, que significa sentarse. Es decir, el que recibe un subsidio está en la vida, sentado en la vida, por debajo de los demás, ¿sí? Es muy interesante lo que pasó en el mensaje del Éxodo, o previo al mensaje de Éxodo. En Génesis, el pueblo de Israel vive en un contexto de una hambruna brutal, y entonces José, ya lo hemos charlado cuando vimos Génesis, es llevado como esclavo a Egipto, y allí Dios lo levanta a José para liderar el imperio de Egipto, y durante 400 años quedan allí en Egipto, ¿sí? Y lo que resultó ser una bendición para José, que hizo venir a sus hermanos, a su padre y por ende al pueblo de Israel a Egipto, luego se transformó en la maldición del pueblo de Dios. Es decir, como una bendición, cuando se prolonga en el tiempo sin resolver las cuestiones de fondo, como una ayuda, cuando no resuelve los problemas de fondo, se convierte en una maldición. Y eso que fue una bendición fue el sistema más opresivo que vivió el pueblo de Israel. Los subsidios en un país, en una nación, como cualquiera de las nuestras de América Latina, son absolutamente necesarios porque hay una cantidad de gente que está por debajo de la línea de pobreza, por los manejos, los juegos de la economía. Un día un gobernante, sea por impericia, sea por fenómenos macroeconómicos globales de la globalización, se le ocurre devaluar la moneda y de pronto una cantidad de gente cae por debajo de la línea de pobreza. Gente que es trabajadora, gente que hizo todo bien, digamos, no es que está empobrecida porque no le gusta trabajar, porque son vagos, porque como a veces estigmatizamos a la gente necesitada, ¿no? Hizo todo bien, pero un día se despertó, y ni hablar con esto de la pandemia, un día nos despertamos, se cayeron todos los mercados y brutalmente, en Argentina ya el 15%, un poco más del 15% de la clase media cayó en los meses de la pandemia por debajo de la línea de pobreza. Y a su vez los pobres por debajo de la línea de indigencia y así. Entonces, en un contexto así, no podemos permitir que la gente se muera de hambre, ¿verdad? Así que es necesario los subsidios. Y es Egipto que trae alimento a José y a Israel, a través de José a Israel. Pero si nosotros nos mantenemos en ese sistema,
mantenemos a la gente siempre por debajo de, sentada por debajo, sub, ¿sí? Por eso, si vos estás escuchando esto, estás viendo este programa y estás recibiendo un subsidio, agradecemos a Dios que lo estés recibiendo en este tiempo porque seguramente lo necesitas. Pero tu oración tiene que ser, Señor, vos decís en tu palabra que querés que nosotros seamos cabeza y no cola, que estemos arriba y no abajo, no sub, arriba, sobre, que prestemos y que no pidamos prestado, ¿sí? Y yo quiero que me permitas, con mi esfuerzo, con mi inteligencia, con mi capacidad de emprender, salir de esta situación de subsidiario, de subsidiaria y poder crecer, no para enloquecerme y hacer del dinero mi Dios, sino para que yo pueda vivir una vida digna también en lo material, ¿sí? Y que no dependa de ningún faraón opresivo latinoamericano que quiera aprovecharse de mi circunstancia. El tema, Carlos, es que a veces dice el dicho popular, la historia se repite. Y evidentemente que la historia de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto da la impresión que se repite con diversos matices, pero en esencia se repite en la mayor parte de nuestros pueblos en América Latina. Fíjate que los momentos más agudos de opresión, de miseria, de pobreza, que se han sufrido en la historia, especialmente reciente, han tenido que ver con graves crisis, no solo nacionales y regionales, sino también grandes crisis internacionales. Vos hacías referencia al relato de Génesis, lo que ocurrió fue una crisis internacional debido a un factor totalmente fuera de la voluntad humana, como fue una hambruna generalizada. Eso fue lo que movió a Jacob a moverse con toda la familia y buscar el amparo de José y del faraón de turno, que no era egipcio, era un faraón extranjero de los Hicsos, y que lo trató muy bien, por eso lo recibió también a José y benefició a la familia por mucho tiempo. Mientras los Hicsos estuvieron en el poder en Egipto, los semitas, los hebreos la pasaron pero re fenómeno, incluso ocupaban las mejores tierras en la zona del delta del río Nilo, que eran tremendamente feraces para la agricultura y demás. Así que fue una época en que la crisis se resolvió con una medida de arriba para abajo que por un tiempo, como vos decías, los benefició. ¿Qué pasó? Cambió el gobierno. Las dinastías egipcias expulsaron a los Hicsos y se establecieron dinastías egipcias. Y muy clarito lo dice el texto, cuando cambió la dinastía, cuando cambió el gobierno, los hebreos que habían disfrutado de los subsidios, de la comodidad, de que el Estado se hacía cargo de todas sus necesidades, pasaron de la noche a la mañana a constituirse en un pueblo esclavo. ¿Y esclavo por qué? Por lo que dije al principio, porque estas dinastías faraónicas que subieron con gran poder y con gran audacia, emprendieron obras faraónicas y metieron a los hebreos en las condiciones de esclavos para tener mano de obra barata y construir así sus sueños de poder y de grandeza. Si esto no es la situación que se vive hoy en muchos lugares en América Latina, te digo, la pelota pega en el poste, porque me parece que es exactamente lo mismo. Gobiernos ambiciosos, narcotizados de poder, que no están satisfechos con el que tienen, que no se ajustan a ninguna pauta democrática, que no respetan las constituciones liberales, que están más allá de la voluntad del pueblo, aunque se arrogan la voz del pueblo y dicen ser gobiernos nacionales y populares,
pero que terminan por meter al pueblo a patalear sobre el barro, a hacer ladrillos para la construcción de sus grandes pirámides faraónicas y de sus grandes manifestaciones de poder. Si la historia se repite, Carlos, la salida de la situación de opresión y grave necesidad que vive el continente no se va a dar a menos que haya una intervención divina muy fuerte, como fue el Éxodo. El pueblo no salió con un movimiento revolucionario, no es que los hebreos empezaron a hacer pelotas con el barro y le tiraron a bola de barro a los egipcios que los oprimían. No es que se levantaron en armas, porque tampoco tenían armas, era un pueblo que culturalmente estaba en la edad de piedra todavía, al lado de los egipcios que ya manejaban el bronce. No fue una revolución económica porque no tenían nada, habían quedado, lo único que tenían era la ropa puesta, y encima, ya en el colmo del colmo, el poder gobernante se la agarró con la vida misma de los hebreos, porque empezaron a matar a los varones hebreos, es decir, en la mentalidad patriarcal de la antigüedad, la descendencia masculina era la garantía de supervivencia del clan. Y empezaron a liquidar a los pibitos hebreos, directamente a asesinarlos. Hay muchas maneras de asesinar a una generación de niños. Por ejemplo, no mandándolos a la escuela y teniéndolos 5 meses o más encerrados en sus casas, y muchos de ellos sin acceso a la escolaridad vía internet, es una manera de matar a toda una generación. Agarrar a toda una generación de adolescentes y jóvenes y no permitirles salir a jugar un partido a la pelota con el argumento que sea, justificado o no, es liquidar una generación. No abrir fuentes de trabajo para los adultos jóvenes es liquidar todos sus sueños. Y no hay subsidio que permita levantar una vida humana digna a un ser humano joven que no sea a través de la promoción de su persona por el estudio y el trabajo digno. Entonces, cuando la situación de opresión alcanza este punto, no son las decisiones humanas las que ponen fin a la opresión, a la pobreza de la que estamos hablando. Es la intervención de Dios. Y Dios interviene, pero el asunto es que los seres humanos seamos capaces de responder. Y permíteme ponerlo de esta manera para entrar un poco a tu propuesta hace un rato. Si Dios va a hacer algo hoy en América Latina, lo va a hacer a través de sus hijos y de sus hijas. Lo va a hacer a través de la iglesia. Ahora, si nosotros como iglesia, que tenemos la responsabilidad de liderar el éxodo que lleve a nuestros pueblos afuera de la esclavitud, de la opresión, de la pobreza, de la deshumanización. Estamos, por decirlo de alguna manera, casados, cómodos o añorando, como el pueblo de Israel en medio del desierto, los ajos y los puerros de Egipto, es decir, añorando volver a la esclavitud, porque la pasaban mejor, porque había un papá Estado que se hacía cargo de ellos, en lugar de romperse ellos el alma por llegar hasta la tierra prometida lo antes posible. No hay ninguna esperanza para nuestro pueblo. La clase política, vos ya lo dijiste, la clase política está terminada. Nadie confía más en la política, ni acá en América Latina, ni en ningún lugar del mundo. El sistema político está agotado. El sistema económico moderno, especialmente el capitalismo, tal como lo hemos vivido estos últimos años, está agotado, ya no tiene respuesta. Ya han fracasado todas las fórmulas. Las siguen tratando de volver a aplicar y volver a resucitar y demás, pero ya está agotado. Esta no es la primera crisis que nos sepulta en la desesperación y ya nos hemos levantado y caído no sé cuántas veces con el mismo sistema.
algo tiene que cambiar en la esfera política, en la esfera económica, en la esfera social. Algo tiene que cambiar en nuestra mentalidad y en nuestra comprensión cultural. Y ese cambio, el único que lo puede hacer, no es un Lenin, un Castro, un Che Guevara o un Chávez o quien mongo sea. El cambio lo tiene que producir el Señor, pero el Señor lo va a producir, lo quiere producir, lo está en parte haciendo a través de su iglesia. Si la iglesia, como comunidad humana, se deshumaniza, vive a la luz de valores que son inferiores a los valores del Evangelio, si vive de relaciones que son relaciones tan perversas y opresivas como las que hay en nuestra manera de hablar evangélica en el mundo, no se va a producir ninguna diferencia. Si no somos capaces de ser una comunidad, como lo hemos dicho, Carlos, tantas veces, una comunidad alternativa, una comunidad alteradora, una verdadera comunidad liberadora, donde la gente pueda decir: yo quiero ser parte de esa comunidad, porque la gente que la integra son seres humanos plenos, que viven vidas plenas, que tienen en medio de las zozobras que plantea la realidad, las crisis que sacude la realidad, se mantienen firmes, estables, se los ve alegres, como decía Pablo a los filipenses, se los ve confiados, se los ve cargados de esperanza, sin temores, y siguen adelante y construyen familias modelos y sus vidas son inspiradoras, y no solamente que ellos viven de bendición en bendición, sino que son bendición para todos los que entran en contacto con ellos. Bueno, si la iglesia no hace esto, no hay esperanza. Pero la iglesia está, y la iglesia está viva. Y la iglesia tiene al Espíritu Santo, y la iglesia tiene las herramientas espirituales, la iglesia tiene el mandato dado por el Señor para actuar liberadoramente en este tiempo. Entonces, ¿dónde va a poner la gente su esperanza? En los nuevos políticos, en los que vengan, en los que va a seguir siendo exactamente lo mismo, porque no tienen la más pálida idea de qué es lo que tienen que hacer. No digo que no tengan buenas intenciones, pero las realizaciones son pésimas. ¿Qué van a confiar? ¿En un sistema de reparto equitativo de la riqueza? Eso sí, hay 8.000 versiones de esos sistemas y ninguno funcionó. Hasta ahora ninguno funcionó. Un sistema de un Estado paternalista que reparte papelitos pintados que no tienen ningún valor para que vaya a comprar 1 kilo de arroz y mañana necesitas más papelitos porque con el que tenés no te alcanza para lo mismo. Eso no tiene solución. La única solución es levantar una comunidad guiada por Dios, camino a la tierra prometida, pero que no se pare a mitad de camino añorando los puerros, las cebollas de Egipto y el malestar de las cadenas, ¿verdad? Pero recibiendo un cacho de pan de parte del Estado. Muy bien, así es, así es. Y para que a nadie se le quede duda alguna, estamos hablando estamos señalando estas estructuras pecaminosas, injustas, opresivas, de todos los colores políticos. Hoy tenemos la posibilidad de apreciar en el continente americano populismos de izquierda, populismos de derecha, Trump, Bolsonaro a la derecha y los otros a la izquierda, todos con la misma estructura o la misma aproximación al poder de mantener a la gente bajo
opresión, bajo subsidios, bajo clientelismo político. Así que no estamos, y en nuestro país Argentina venimos de un gobierno, vamos para otro, y vamos más atrás, y todos, como dijo Pablo, aún con buenas intenciones quizás, no han podido, ¿no? Y me sumo a la reflexión final de Pablo. Quizá alguno se pregunte, bueno, pero esa es tarea de la iglesia, o la iglesia tiene que solo predicar el evangelio para que salvar almas para el más allá. Mirá lo que dice Proverbios capítulo 31, versículos 8 y 9. Proverbios 31, 8 y 9. Dice, levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y necesitados. Y bueno, parte de la intención de este humilde programa, de este pequeño granito de arena, es levantar la voz por los que no tienen voz. Una voz de denuncia, pero una voz de anuncio. Denuncia y anuncio van juntos. Denuncia de los sistemas opresivos, pero anuncio para tu vida, para que vos en Cristo sepas que tenés todo dentro tuyo para salir adelante y para no ser esclavo de nadie. Cuando en otro contexto también de miseria, de pobreza, Isaac, una hambruna tremenda en la ciudad de Gerar, Isaac quiere irse para Egipto, Dios le dice, no te muevas de acá, porque yo te voy a bendecir acá. Mi bendición no depende ni del lugar ni del sistema que te gobierne. Mi bendición es la bendición del cielo sobre tu vida. ¿Sí? Entonces, estamos denunciando lo opresivo, pero también estamos anunciando que en Cristo hay oportunidad individual, pero también colectiva, esta comunidad alternativa que pueda realmente liderar procesos de cambio en nuestro continente. Y para eso necesitamos también levantar de la Iglesia una nueva clase dirigente para las naciones. Jóvenes llenos del Espíritu Santo, capacitados, entrenados, que sepan trabajar en equipo, que entiendan el mundo de la política y del gobierno, no para servirse a sí mismos, sino para servir a los demás. Como alguna vez escribiste vos, Pablo, que participen en la arena de la polis, no a pesar de la fe, sino a causa de la fe. A causa de la fe. ¿Sí? Y esto es también tarea para estos próximos años para la Iglesia de América Latina. Pronto mi deseo es que, así como tenemos la Escuela de Desarrollo Personal los lunes, los martes la Escuela de Ministerio Sobrenatural, los jueves de la Escuela de Familia, pronto tengamos la Escuela de Gobierno, de Política y de Gobierno, para levantar una nueva clase dirigente para nuestras naciones. Se nos fue el programa, Pablo. Espero que no haya sido por irresponsabilidad nuestra que se nos fue, sino que hayamos por lo menos desarrollado el tema. Quiero, como siempre, que terminemos orando en el poder del acuerdo, y quiero pedirte, Pablo, que vos ores por aquellos hermanos y hermanas que por distintas circunstancias están viviendo por debajo a nivel de lo material, a nivel de sus posibilidades de mandar a sus hijos a estudiar, en todo el país, en un país que exporta alimentos a 400 millones de habitantes en el mundo y que ahora va a exportar por mucho más en la crisis de alimentación que viene sobre el mundo, viene una ola de hambre sobre el mundo. En un país así es una vergüenza que tengamos desnutrición infantil, que tengamos chicos que mueren de hambre. Bueno, quiero que ores por la gente que la está pasando mal en este momento,
y sé que esta también va a ser una oración de liberación. Se van a romper cadenas, porque Jesús dijo que el que vino a robar, matar y destruir es el diablo. Y a esa gente el diablo, a través de estos sistemas corruptos, le está robando lo que necesita. Y luego yo voy a orar para que Dios convierta a la iglesia en esa alternativa y levante también esa generación de líderes para nuestras naciones. Oramos entonces. Señor, con dolor en nuestro corazón y con gran preocupación, observamos la realidad a nuestro alrededor y de veras que nos duele, nos preocupa de ver a personas pasando por extrema situación de necesidad. Algunos sin lo necesario para comer, para vestir, sin un techo donde guarecerse, sin medicina, sin acceso a la educación. Otros, Señor, encerrados en sus casas, cargados de temor por la inseguridad que recorre las calles de nuestras ciudades. Y aún otros, Señor, porque han perdido ya sus sueños y planes para el futuro, han quedado frustrados y ilusiones que se tenían se las ha llevado el viento de la desgracia, de la imprevisión, de las circunstancias por las que estamos atravesando. Muchos de estos millones que están pasando por esta crisis y estas circunstancias son hermanos y hermanas en Cristo. Por ellos te pedimos especialmente, Señor, para que puedan ver en tu palabra tantas promesas ciertas, seguras, de cuidado, de atención de parte tuya, que sepan que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan, y que cuando pedimos nuestro pan de cada día, vos sos fiel en ponerlo en la mesa, de que vos sos nuestro sanador, que nos sana de toda enfermedad y de toda dolencia, nuestro maestro que nos enseña no solamente conocimiento, sino que nos da sabiduría para vivir mejor. Que nuestros hermanos y hermanas en Cristo que están sin trabajo reciban el trabajo, la oportunidad de trabajo que necesitan, el techo que hace falta, el alimento, la medicina, la educación que no tienen. Pero también esto lo pedimos por todo hombre, toda mujer en todo nuestro continente, que nos ayudes a encontrar en la unión de voluntades, en la solidaridad de pensamiento, en el atrevimiento al tomar las decisiones políticas, sociales y económicas de cada día, encontremos el camino de salida de esta emergencia. Vos hiciste un continente maravilloso, rico en minerales y en plantas y en recursos alimenticios y en inteligencia humana, en cosas que son tesoros maravillosos. Ayuda, Señor, a cada uno en nuestro continente a encontrar un camino de paz, de justicia, de verdad, de armonía, de libertad, de tal manera que podamos construir un continente mejor para nuestros hijos y nuestros nietos, una vida verdaderamente humana, como la de Jesús, que no tenía una chequera ilimitada para vivir en abundancia, pero que sí tenía todo lo necesario para ser un ser humano feliz y completo. Que nosotros podamos vivir esa experiencia con tu ayuda, entendiendo que, Señor, vos sos el único que nos puede sacar de la esclavitud en Egipto y llevarnos a la tierra prometida de nuestros sueños. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Que así sea, Señor, y oramos para que tú levantes a la iglesia latinoamericana como esa alternativa alteradora de la realidad,
Señor, sencillamente hemos querido con este espacio de reflexión levantar la voz por los que no tienen voz, defender los derechos de los desposeídos, levantar la voz y hacerle justicia, defender a los pobres y necesitados, como dice Proverbios 31. Y Señor, queremos que tu iglesia viva un estilo de vida, de equilibrio, de balance, de plenitud humana que llame la atención a todos y que la convierta en un faro, en una luz que alumbre en el sistema de tinieblas que se ha establecido en nuestro continente y en el mundo. Señor, oramos para que tú levantes también de tu iglesia una nueva clase dirigente para nuestras naciones. Jóvenes llenos de tu espíritu, jóvenes entrenados, capacitados, humildes siervos que estén al servicio de la gente, que sepan trabajar en equipo, que no busquen, Señor, servirse de la gente, sino servir al pueblo. Y que tú los levantes en distintas áreas de influencia como ya empezaste a hacerlo, pero que lo hagas más y más y más y más y más en todo el continente. Padre, bendecimos nuestra América Latina. Amén. Bendecimos, Señor, al pueblo latinoamericano. Bendecimos, Señor, al pueblo evangélico en América Latina, al pueblo cristiano en América Latina. Señor, en el nombre de Jesús, queremos creer, Señor, que la liberación está viniendo, que Amén. El momento de mayor oscuridad en la noche es cuando comienza el amanecer. Y estos tiempos de tinieblas y de oscuridad, desde el norte de América hasta el sur de América, son el umbral, el preanuncio de nuevos tiempos que a través de tu pueblo tú vas a traer a este continente. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos, y bendecimos a todos nuestros hermanos y hermanas que están sintonizando este programa, que tu bendición, tu provisión, tu cobertura, tu protección, Señor, esté sobre ellos y sobre sus seres queridos. Les bendecimos con Pablo en el poder del acuerdo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Amén. Bueno, te esperamos el próximo lunes. Si querés profundizar sobre esto utilizando la Biblia de la Nueva Reforma, allí conectate con la web de Editorial Peniel y allí vas a poder conseguirla. Dios te bendiga mucho, 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 mucho. Nos vemos mañana con la programación del día martes desde las 10. Me vas a tener que ver con el cafecito con Carlos, una programación a lo largo de todo el día maravillosa. Te bendecimos.